Monty Peiró, ¿Qué pasa? último programa de la temporada. ¿Y cómo lucimos así de guapos? ¿Has visto? ¿Qué camisetas que no puede ver la gente? Exacto, llevamos unas camisetas tan increíbles que ha diseñado y además ha estampado Elías Taño, que es uno de los mejores artistas de nuestra época, y Sí. todo Mahler. Las camisetas van a estar a la venta, Sí. bueno, la gente que las reservó en su día, por supuesto, y luego van a estar a la venta en el Sangrila. Cuando pase lo del Sangrila, 6 de julio, recordamos, entradas en Movin Ticket, Sí. venid a vernos porque va a ser un show A único. las 7:30. 7:30 de la tarde, Valencia, Sangrila Rock Bar, lo más de lo más, muchas sorpresas. Cuando pase, si las que sobren estarán a la venta, pero queremos dar prioridad a la gente que las reservó, por supuesto, y luego a la gente que venga a acompañarnos en nuestra despedida de la temporada. Efectivamente. Aún así, si queréis una, mandad un DM y ya os diremos si sobran. Como podéis ver, es que son increíbles. Son increíbles. Son increíbles. Impresionante. Elegancia soviética. Esa Genial. ahí es camiseta de béisbol, ¿no? Típica Beisbolera, béisbol, chulísima. con el logo de Todo Mal. Y vamos a despedir la temporada con nuestras y nuestros oyentes. Fantástico. Son gente chulísima. Fantástico. Entonces tenemos aquí una serie de cosas que nos han enviado, desde declamaciones, cosas que no, Les audios. hemos pedido estas semanas a Ajá. nuestros oyentes que nos envíen sus declamaciones para hacer un especial oyentes Sí. que nos traerán sus cosas que no y nosotros los comentaremos. Empezamos con Jikoski, Vale. uno de Inoi, Uno uno de- de los nuestros. También Sí. lo entrevistamos en la temporada 2, yo creo, una persona chulísima, trompetista. Una persona muy interesante. Y nos dice lo siguiente. Año 2024 y sigue habiendo conciertos de un señor con una guitarra. Y ya está. O sea, un señor, micrófono y guitarra. Y ya está. No hay nada más. El señor ahí dando voces con su guitarra. Un señor. O sea, en 2024. Me parece flipante que con la de cosas que ha conseguido el ser humano, que sigamos en 2024 teniendo que soportar conciertos en los que hay un señor y una guitarra. Me encanta esta declamación porque es como detecto muchísimo odio. Realmente Hay a un odio Jikoski, bastante gratuito por parte de Jiko. a mí me parece guay porque yo creo que es como una reacción generacional Sí. a tantos hombres que armados con una guitarra han hecho tanto daño, porque evidentemente hay señores con una guitarra que han hecho cosas guays. Juana Barca, sin ir más lejos, que es uno de Claro. nuestros faros, y además también uno de los faros de Jikoski. Pero es verdad que, claro, ha llegado un momento en el que aquí a lo mejor tienen que pagar un poquito justos por pecadores. Quiero decir, ya está, se alcanzó el límite Ya. de señores con una guitarra que se podían soportar por la humanidad, y ahora pues a lo mejor van a pagar un poco justos por pecadores. Pero es que no puede ser ya, es que estoy muy de acuerdo. Claro, a ver, yo entiendo, es que claro, la guitarra es un instrumento que ha sido hegemónico totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad de de los hombres de este país tocan la guitarra. No, más de la mitad, ojalá fueran solo la mitad, claro. Entonces, claro, yo, o sea, como que entiendo que, joder, los hombres se tienen que ya ganar la vida y es entendible. Pero entiendo desde el punto de vista de Jikoski, que es trompetista. Claro. Entiendo que con la cantidad de instrumentos que existen en el mundo, es normal que uno se pueda plantear. No, y que "Oye, un hombre ¿por armado, qué la guitarra?". los hombres armados de una guitarra, Sí. en ese formato de solo un señor con una guitarra, Sí. han hecho mucho daño, porque si bien Buddy Guthrie nos lanzó ese mensaje de esta máquina mata fascistas con esa pegatina mítica en su guitarra, Sí. bueno, el mensaje escrito en su guitarra o una pegatina, no sé lo que era, también es verdad que esta máquina ha dado muchas turras. Ha sido la antesala de tremendas brasas y de Sí. tremendo acoso también. acoso. Entonces, por no decir cosas más graves, palabras más gruesas. Entonces, es verdad que bueno, que a lo mejor las guitarras han hecho han dado más brasas que fascistas han matado. Entonces, a lo mejor hay que repensar un poco esto. Entonces, yo Igual estoy hay de que acuerdo repensar. con Jikoski. ¿Cuál es tu alternativa? No, mi alternativa es que ya está, que ya hay material grabado de hombres con guitarra suficiente para hasta dentro de 50 o 60 años. Entonces yo propongo pues una medida cautelar de suspender, vamos a suspender temporalmente, Vale, solo pero por hay unas que décadas. poner otra cosa. No, ¿Cómo que no? Hombre, los garitos tendrán que poner música. bueno, pues habrá mujeres con guitarras, y Ah, habrá vale. dúos, y habrá... No O sea, necesitamos... mujeres con guitarra sí. Por supuesto que sí.
Por supuesto Vale, que vale. sí. O sea, el problema no es la guitarra. Mujeres y hombres que no sean heterosexuales y personas no binarias y por supuestísimo hombres trans y cualquier tipo de identidad que no sea la de el hombre cisetero con una guitarra. Y no hay Maricones con guitarra, todo por lo que quieras. supuesto, maricones con guitarra siempre. Bueno, seguimos con un mensaje que nos envía nuestro o nuestra, no lo veo bien, creo que es una chica, pero bueno, tampoco vamos a presuponer aquí el género de nadie. Fat Papi, que dice: no tengo tema, solo que están muy guapos. Gracias. Nosotros estamos guapos, Sí, por muchísimas supuesto. gracias, tú también. No lo sabes tú bien. Y luego añade besos y Corea, así sin más. Besos y Corea. Sí, no lo entiendo esto. Besos y Corea. Es que claro, puede ser un error del predictor. Ah, besos y te ha O corregido no, a lo Corea. mejor simplemente esta persona quiere ensalzar Corea, no deja claro si la del norte o la del sur. Ya, yo sé lo que he pensado, como yo ya me anticipo a lo que los jóvenes seguramente están ya poniendo de moda, y Corea igual es algo como dilo tata, ¿no? Es Corea, que Corea ¿Esto la no lo hemos gente. vivido ya? Puede ser. Yo no creo lo que sé. esto ya lo hemos hablado. Puede que no lo hayamos Estoy viendo un déjà anticipado. vu, no lo sé. Podría ser. Y Corea, Bueno, Corea, viva Corea, el ¿no? K-pop. Sí, no lo Exacto, sé. Bueno, pues en fin. muchísimas gracias por este mensaje. Muchas gracias. Luego, nuestro oyente Kepa nos propone que hablemos del tema Desocupa contra Yados. A ver. Esto es fuerte, ¿eh? Sí, yo... Es que claro, esto es un poco Godzilla contra King Kong. Si la del expresión se ha juntado al hambre con las ganas de comer existe, es para poder describir este suceso. Se ha juntado el burpee con las ganas de hacer flexiones. Sí, yo tenía mis sospechas de que la cuenta Sectallados no era muy transparente, y evidentemente en su apoyo al de Desocupa. Ah, sí, porque, vale, claro, bueno, pues nada, se cancela. Claro, yo ya le dejé de seguir, le seguí la pista. Obviamente, no, ¿para qué posicionarse entre dos putas mierdas? no, hay que hay posicionarse. uno saca las palomitas y disfruta. Ya Claro, está, porque claro. son dos personas muy equivocadas. Que bueno, que nada, se pelean entre ellas. Entiendo dónde están sus diferencias, pero... Yo tengo que decir no. que yo disfruto, pero como Claro. una auténtica, o sea, como es que es como una cosa que me da muchísima alegría cuando gente que detesto se pelean entre ellos. O sea, es como para mí una de las grandes cosas que me hacen estar bien y que me dan ganas de vivir, sin duda alguna. Gente peleándose entre, o sea, es dos ratas peleándose por un churro con música de Linkin Park. Es que esto es, que además es un meme muy de nuestra generación, porque totalmente. es como protomeme, ¿no? Protomeme. Dos ratas peleándose por un churro con música de Linkin Park. Sí, además se nota mucho como el de Desocupa está intentando ganar relevancia, poniéndose, o sea, ve que es muy criticado Yados y dice, pues me voy a meter con él, y además lo anuncia y dice, la semana que viene me voy a meter un montón con él, y el rollo, que lamentable. Ya solo falta por que se favor. metan también los del Frente Obrero. Claro. En fin. Serías lamentable si no fueras nazi, en realidad. Claro. O sea, pero es bueno, en fin. Next. Luego otro tema que nos propone Sigaliok es gente que parece mal educada pero tienen una condición mental. Esto, yo no estoy capacitada para hablar de esto sin incurrir en varias cosas mal. O sea... Ya... joder, ha metido un tema muy delicado. Un tema y que muy nos delicado, obliga, es que nos hay- obliga a nosotros a mojarnos Andar mucho por la cuerda floja. cuando Bueno, tenemos no pasa por qué. nada. Gente que parece maleducada pero tienen una condición mental. Bueno, pues quiero decirte, alguien maleducado es alguien maleducado y tú tienes derecho a sentirte mal, porque la gente maleducada no mola. Que luego descubres qué tal, bueno, pues recoges cable y ya está. Bueno, pero cuidado, porque esto ya lo hemos mencionado alguna vez. Cuidado, Es que claro, yo he intentado la equidistancia, pero tú no me estás dejando. No, claro, cuidado con la gente que tiene una condición mental, depende de la condición mental de la que estemos hablando, y es maleducada porque le sale el coño, porque piensa, tengo una condición mental y vale todo. y voy a pagarlo con todo el mundo. Ya, pero es que también hay algo de entrañable en esa gente, porque claro, si tú tienes una condición mental, que estamos utilizando la expresión condición mental, porque... Ya, sí, porque es la que ha dicho ella. Pues la que ha dicho ella, pero bueno. Sí. Yo valoro mucho la gente a la que la sociedad le da la espalda. Y ellos deciden, pues como las viejas, ¿no? Las Ya, señoras mayores, lo como sí. hablamos de la sociedad me trata mal y solo me quiere para que le haga tuppers a mis nietos y cuide a estos Sí. bebés que han tenido mis hijos, pues yo voy contra todos y insulto a todos. Entonces, también yo tengo cierto respeto por esto. Eso está clarísimo. Pero, Ya. nos has obligado aquí a... Sí. No sé. Bueno.
Mira, nos posicionamos. Sonia Biggin o Wiggin dice: ay, los nazis de Desocupa quieren denunciar a Yados, estoy living. Bueno, ¿Otra este es un vez? tema que ha aparecido, que es importante para nuestros lectores. Bueno, Ya lo pues veo, eso. ya. Es A nuestra ver- culpa también. A ver te lo cómo digo. acaba. Les hemos metido nosotros en este tema y luego los Sí, hemos abandonado a su suerte, exacto. también te lo digo. Luego J. Fox dice: ¿tenéis alguna foto de la época en que os conocisteis? Supongo, ¿Puedes claro. hacer esto de insertar una foto en el vídeo? Sí, claro. En Vale. el vídeo sí, lo pueden ver nuestros Patreons. Claro, pues nuestros patrons pueden ver alguna foto de la Efectivamente. época en que nos conocimos. Muy bien, lo Ahí haremos. queda. Patreon.com/todo mal. ¿Querías poner algún audio? ¿O Sí, no? bueno, voy a seguir un poco con alguno más y Como luego tú sigo veas. con los audios. Dice Adela, nuestra querida Adela, dice: no sé qué voy a hacer todo el verano sin vuestra guapura y verborrea. No te Pues preocupes, mira, Adela. yo te propongo un plan, que es revisitar las temporadas anteriores de Todo Mal, porque se te tienen que haber olvidado, porque se me han olvidado a mí y Yo a no ti. recuerdo absolutamente nada. Pues podéis hacer un viaje. Y no pienso revisitarlas. Claro, yo sí, yo a veces lo hago. Me aterra profundamente lo que me puedo encontrar allí. Estará bueno, mejor de lo que parece. Pues ¿no? una versión nuestra diferente, porque somos personas que evolucionamos y que también hemos aprendido mejor el arte del podcast. Pues Sí. eso, lo normal, lo esperable. Muy bien. Ali Aleteya dice: reivindicación, visibilización de la soltería fuera de los discursos patologizantes y estigmatizantes. Qué interesante esto. Vale, esto era como una propuesta de tema en realidad, Sí, claro. claro, O sea, claro, tenemos que aquello- improvisar aquí una disertación No, de la pero yo- soltería. No, se trata de qué pensamos. Yo creo que es súper importante porque es verdad que la soltería, mucha gente la entiende como un estado entre relaciones. Sí, Como un estado total. de latencia o algo así. Y no, yo por ejemplo, yo reconozco que yo soy bastante de pareja. Me funciona este formato de la vida y me siento cómoda. Y es verdad que yo no he disfrutado en mi vida de grandes etapas de soltería. Sí las he tenido y las he disfrutado, pero es verdad que he tendido más a estar en pareja que soltera. Pero tú, por ejemplo, que eres Sí. un gran soltero, Sí. puedes hablar de esto. Puedo hablar de esto profundísimamente y durante muchísimo tiempo. Es curioso porque como vivimos una época de identidades, ¿no? Está todo el mundo buscando una Total. identidad y tal, que sí, que bisexual, asexual, estamos buscando el tema de la identidad sexual. Cuidado que de también. repente eres un poquito Bernabé, ¿eh? No, pero no lo digo como una queja. O sea, no digo que esto es un despiporre. Ahora ya todo el Ahora mundo ya, tal. No lo digo por eso, sino que lo digo que me resulta curioso que hay una condición muy extendida que es la soltería. Ujú. Pero no porque No encuentres a nadie, sino Claro, porque estás bien. porque eres soltero y punto, y normalmente pues tal. Estás rellenando un informe. Estoy firmando un contrato. Estás firmando un contrato mientras yo estoy hablando. Sí, porque así yo lo puedo hacer toda la vez y me lo quito de encima. No Sí. me lo puedo creer. Estoy firmando una nómina ahora mismo. En fin, entonces, a ver, es que Ya está. a veces está totalmente extendido que la soltería es un estado temporal a eliminar. Sí. Y esto juega en Incluso un contra de fracaso. muchos. Un fracaso. Yo lo vivo así constantemente, lo he vivido así. A lo que pasa que ahora soy un nuevo yo, ya lo dije la semana pasada. Ahora estoy bien y estoy empezando a aceptarme como soy, y eso implica, entre otras cosas, aceptar que probablemente yo voy a envejecer como una persona soltera y seguramente moriré como una persona soltera. Pero principalmente porque estás ahí también porque quieres. Claro, pero al mismo tiempo se vive también como un fracaso porque desde siempre... Hay una presión, claro. Claro, hay una presión y tú dices, ¿qué hay mal en mí? Aunque tú seas el que ha facilitado Claro. en gran parte esto. Yo he llegado hasta aquí por como soy, por lo que me gusta, por lo que no me gusta y tal, pero siempre con una culpa de decir, pues Este es no un gran soy lo tema que se que, espera de que mí. podríamos ampliar. Yo simplemente, claro, yo conozco gente que le gusta estar soltera y que no quiere el formato de pareja. Yo tengo amigos solteros. Yo tengo amigos solteros, ¿eh? Yo tengo muchos amigos solteros. No, pero que el otro día me hizo mucha gracia porque fuimos al Monstruo, Virginia Rodrigo y yo. Sí. Y ella dijo, no, es que yo soy de Madrid. Y alguien le dijo, no, yo tengo muchos amigos madrileños. Claro, Y me hizo claro. muchísima gracia. Buena Yo respuesta. tengo muchas amigas solteras. No, Ujú. pero que es verdad que del mismo modo que existen los nuevos modelos relacionales para la gente que es poliamorosa, relación abierta, no sé qué, anarquía relacional, pues también habrá que reivindicar la soltería, claro que sí. Sí, lo malo, y con esto acabo, lo malo de reivindicar la soltería es que abre la puerta a la irresponsabilidad afectiva. Aunque yo estoy muy No. en contra del término... Yo creo que ni de coña, creo que la irresponsabilidad afectiva se da bastante más en parejas que en gente soltera, ¿eh? Ya, sí, eso es...
Eso es La verdad. responsabilidad Pero, afectiva como- no tiene que ver con si eres soltero o tienes una novia o tres o... pero si nos pusiéramos a reivindicar la soltería, como que me estoy imaginando mucho el tema de yo no quiero nada, que es lo que se Pues ha habrá hecho como un ya. apellido de estos horrible como soltería consciente o alguna mierda de esta. No te quepa duda que sería algo exactamente así. Sí. Montepiro. Siguiente tema que nos propone Rubencio, que es batucadas. Bueno, Bueno, ¿qué vamos a decir? yo creo que nuestra postura en este tema es clara y meridiana. Hace mucho tiempo que las batucadas estaban mal. Vale, yo quiero hacer un inciso. Bueno, porque tienes amigos que tocan en batucadas. No, porque tengo amigas que me han dicho, ¿Ah, sí? perdona, pero en las batucadas Ah, hay vale. muchas mujeres Sí. que por primera vez en su vida están tocando un instrumento, se están sintiendo Ya. parte del mundo de la música y están además haciendo algo en comunidad. Entonces, respect a las batucadas de mujeres o a las mujeres que están en batucadas mixtas. Sí, digamos que todo este tiempo de hegemonía masculina que ha sido toda la historia, en la que hemos ocupado todos los espacios, inundando, sonoros también, Por supuesto. igual es posible que tengamos que tolerar a la fuerza batucadas femeninas. Claro que sí. por- Sí. Entonces, batucadas femeninas sí. Hombres en batucadas. No digo lo que pienso porque me cierran la cuenta. Y- Qué asco, ¿eh? Qué asco de expresión. Y bueno, no voy a decirlo. Ya. No, bueno, yo lo digo y si eso lo corto. Porque tú me dices. Batucadas femeninas, pero dirigidas por un hombre. Bueno. ¿Qué opinas de esto? No, pues qué mal, pues qué fatal. Pero pasa. Pasa. Esto pasa. Esto pasa. Ellos no renuncian a la Que no renuncian a nada. A la batuta. A la batuta directora. directora. No. Batucadas no mixtas Ujú. o batucadas mixtas. Pero batucadas de señores y luego batucadas en manis, no. Rechazo frontal. No a la batucada en la mani. Y yo creo que ya está, ¿no? No hay nada más que decir. Creo que este tema está claro y meridiano. Vale, sí, vamos con unos audios. Es que suenan muy fuertes las batucadas, Montepiro. Es que son muy repetitivas. Son insoportables. Yo Ya. no puedo. Pero es verdad que me hicieron pensar, ¿eh? Esa crítica la cojo, me hago cargo y es verdad que las batucadas Tú de repente sabes- están siendo espacios amables para las mujeres en la música. Tú sabes que yo he trabajado en una festival de En batucadas. una festival. En un festival de batucadas en el 16 toneladas. No se me ocurre. Hora y media seguida, una batucada detrás de otra. En una sala pequeña. El infierno tiene que ser algo parecido. Fue bastante doloroso, la verdad. Bueno, a ver, audio. Hay una cosa que me da mucha rabia, ¿vale? Y es que la gente diga tu mundillo. Tu mundillo refiriéndose a mi profesión, cariño, a la que le he invertido 300.000 horas de mi vida, dinero, estudios, esfuerzo, tesón, trabajo, lágrimas, Lágrimas. de ojo y de vagina, cariño. O sea, como llames mundillo a lo que es mi curro, que tanto me ha costado conseguir, es que me entra como una cosa que es que no lo puedo describir. Entonces, necesito, por favor, que aquí en Todo Mal, pues hagáis un estamento sobre que la gente deje ya de decir mundillo a la gente que nos dedicamos a la música. Mundillo, cariño, es el de, no sé, el de tu puta madre. Hola y Alcázar. Ay, espérate, que es que me la ha mandado 3. Vale. Bueno, hola y Alcázar. Ya está, es que no hay que añadir. Ella lo ha dicho. Poco se puede Mundillo. decir. Sí, sí. A mí me da mucho asco también. Y también en general mundillo, grupillo. Ya. ¿Tú la llevas con los grupillos? Ya. Es que claro, tu mundillo... Es curioso, yo como mucho tengo que añadir que es bastante insultante el desprecio que se tiene a los que nos entretienen. Ya. El valor que tiene la gente que entretiene, que divierte, que te hace sentir bien después de Total. haber trabajado 10 horas en un sitio de mierda, te duchas y sales a tomarte algo mientras alguien te entretiene y no hay manera de tomarlos en serio. No hay manera, es increíble. muy asqueroso. Bueno, la ya ha mandado más cosas porque ya Vamos a es... escucharlas, venga. ¿Qué le pasa a esa gente que aunque mida 1 centímetro y pese 1 kilo, que van andando por la acera, cariño, y van ocupándola toda? Es toda una rabia ¿Y que yo? te cagas. Que voy cargada con, yo qué sé, cosas random, bolsas de la compra porque vengo a hacer la compra, mi piano con la mochila y la maleta de no sé qué que vengo de un bolo, tal. Y están andando y a lo mejor la acera mide 1 kilómetro y no puedo pasar por ningún lado. Eso da una Eso rabia. que
¿qué ley de física cuántica métrica es? Porque es que, no, de verdad, no lo entiendo. Entonces, por favor, necesito que me ayudéis a saber cómo puedo salir de esta situación cuando la tengo y saber si a vosotros os pasa, porque es que... su piano que lleva a cuestas en una estación de tren sin saber muy bien qué hacer. Es una canción que se llama Madrid me espera, Madrid que es un temón de Olaya Alcázar, escuchadlo. Yo es que soy igual, yo creo que esto es porque las personas con ansiedad, como Olaya y yo, la sola idea de tener que bajar la marcha porque hay 2 señoras andando en formación, ocupando el 100% de la acera, mi solución es la pasivo-agresividad. Yo siempre digo, perdona, ¿me dejas? Siendo todo lo hija de puta y todo lo antipática que puedo. Perdona, ¿me dejas? ¿Sabes? Porque hostilidad. Que es la misma hostilidad que empleo en las escaleras del metro automáticas bajando. Claro. Que tú quieres, además de utilizar la fuerza cinética de la escalera mecánica, quieres andar porque tú tienes ansiedad y no puedes estar quieta. Tú tienes ansiedad porque tú tienes que coger ese metro, subir al metro. Y entonces yo siempre digo, perdona, ¿te puedes apartar? Añadir 2 cosas más. La gente que... Las familias que se cogen de la mano. Mira, de verdad, es que eso ya me parece violencia, me parece homofobia, me parece misoginia, me parece transfobia, me parece todo mal. Que van de mano del niño de 3 años y van cogidos de la mano ocupándolo todo y es... No, a ver, vas a paso de niño de 3 años. Claro. No vas rápido, especialmente. No, a mí me da mucha rabia esto. Y una mención especial a la gente que va a entrar a un sitio, llega a la puerta, bajo el umbral de la puerta... Se pone a admirar dónde va a entrar, buscando su sitio o lo que sea, en la puerta. En la puerta. Y es increíble que esto pase. Es increíble. Tenemos una tercera declamación de Olaya. Venga. Hay una situación vital que me desconcierta bastante y que me da bastante rabia. Y es que cuando tú tienes un concierto o sacas un single y tal, haces un poquito de spam, ¿vale? Llamémoslo así, o sea, mandas una foto del cartel o un link a tu canción, tal, y vale, puedo llegar a entender que la gente lo llame spam porque sí, es verdad, pero bueno, yo siempre intento como mandárselo como a mi gente, ¿vale? Entonces, eso es spam, ¿no? Vale, eso es spam. Y no es spam que los padres y madres te manden fotos y vídeos de sus hijos en plan, no una, no dos ni 3, sino 1000, cuando tú acabas de una conversación y por deferencia le preguntas por sus hijos, que a lo mejor te dan bastante igual, y te mandan un vídeo de su hijo Pepe comiéndose un garbanzo durante 6 horas y te dicen, oh, qué mono, mira qué mayor. ¿Eso no es spam, cariño? O sea, porque no sé, ¿desde cuándo tus hijos no son spam y mi música y mis conciertos sí? Esto no lo entiendo y necesito también que me ayudéis a gestionarlo porque es que no puedo. La frase, ¿tus hijos son spam? Está muy bien. Está muy guay. Hay que acuñarla. De hecho, sí. Estoy deseando que alguien me mande una foto de su hijo para decirle, por favor, no me mandes spam. No me mandes spam, ¿eh? Este concepto de lo pesados que son los padres con los hijos creo que lo hemos mencionado alguna vez, pero no se había plasmado con esta... Yo tengo que decir que últimamente a mí me pasa todo lo contrario. Los padres... O sea, se ha dicho tanto lo pesados que son los padres con la foto de sus hijos que yo solo tengo padres que me dicen, te enseñaría una foto pero no quiero ser pesado. Y dices, hombre, enséñame una foto. Claro, pero es que no tienen término medio, por favor. No tienen término medio. Vale, acabas de parir un hijo por tu coño, envíame una foto, quiero decir, puedes enviarme una foto, pero no hace falta que cojas la biblioteca, le des a arrastrar de Alejandría todas las fotos hacia abajo y le des a enviar con todo tu coño. Ya. No, o sea, una foto por niño y mes podría ser una buena... Bueno, una al mes, ya, cuidado. Cuidado que ya es spam. Que los meses pasan volando y cuando te quieres dar cuenta... Una foto semestral por niño. Mira cómo va, tal. Una foto y un vídeo. Y los vídeos cortitos, porque la gente te manda vídeos de 3 minutos. Que no van al grano. Claro, que no van al grano, el niño no está haciendo nada. A ti te encanta ver a tu hijo jugando media hora con algo... Sí. Pero yo con 2 segundos tengo suficiente. Es que de verdad, qué horror, en fin. Un horror. Término medio, gente. Término medio. Queremos a vuestros hijos, pero una mesura. Pensaba yo que teníamos menos declamaciones y hay bastantes y yo tengo hambre, así que vamos a ir un poquito al grano. No, venga. ¿Cómo es posible que en 2024 tenga que estar yo puto dando la lectura del gas o del agua? O peor, que tenga que estar viniendo alguien a hacerme la lectura.
No, es que te bajas una aplicación. No quiero bajar una aplicación, José Ramón. Quiero que la leas tú de forma telemática, tú solo. No tenéis un aparatito ahí puesto. ¿Por qué no os conectáis a todos los aparatitos? No, tengo que acceder a que una persona entre en mi casa y se siente en el banco de mi cocina para asomarse a la ventana y tomar la lectura, o bajarme yo una aplicación. Es fuerte. O sea, este tema es fuerte. Alguien lo tenía que decir. Sí, y lo ha dicho Jorge. Además, todas estas movidas de no, es que me han mandado una factura de 800 euros porque no se ha hecho la lectura Claro. de no sé qué, porque hay un señor que llama a tu timbre, que me parece una cosa completamente anacrónica. Totalmente. A las 11 de la mañana, Prehistoria, un martes, totalmente, que tú prehistórico. no estás en tu casa porque estás en tu trabajo. No, es que fue a hacer la lectura el señor del gas, que luego encima tienes que distinguir el que va a hacer la lectura de los que van a timarte, porque hay 8.000 personas que se aprovechan de esto para timar a la gente. Totalmente. Entonces es verdad, tío, no se puede conectar o sea, no podéis enviar las cosas por Bluetooth, internet. Yo qué sé, estamos mandando sondas a Marte, tronco. O sea, yo ahora mismo te digo cerca del móvil que tengo sed y Claro. me recomiendas Exacto. los mejores bebidas con electrolitos de no sé qué y tal. Pero tengo que abrir la puerta a una persona que venga o tengo yo que facilitar la lectura. De verdad, esto es una cosa muy arcaica. Next. Chris in the Sky nos pregunta: ¿nos abandonaréis cuando Podimo llame a vuestra puerta? Porque fijo que lo harán, sois lo mejor. Bueno, gracias, pero Podimo no quiere saber nada de nosotros. Podimo han pasado 6 años y aquí nadie nos ha dicho nada. Vale, o sea, yo, a ver, no, será lo contrario, es decir, no nos abandonaremos, o sea, Podimo nos dará dinero y nosotros seguiremos haciendo el programa. Claro, exacto, estaría muy guay. Claro. A lo mejor os abandonamos antes, si no Vale, llama si Podimo, te refieres a que cambiaremos o no sé qué... a que nos venderemos. A ver, yo estoy dispuesto a venderme, siempre lo he dicho. Pero es Hasta que no tiene cierto punto, sentido. que Si es viene venderse. Podimo, no va a decir, no, es que ahora tenéis que hablar, hacer un podcast sobre catolicismo. Claro, No. de hecho se lleva lo contrario, es decir, se lleva a que vayas un poco de guay y critiques un poco el establishment. No va a pasar nada. No va a pasar, no os preocupéis. Corral 553 dice, hablen de micromachismos. Bueno, los Bueno, micromachismos es verdad que es un tema que se como que se discutió mucho porque se sirvió para visibilizar. Yo creo Sí. que tuvo una función muy chula Sí. de visibilizar ciertas conductas que dábamos por sentadas y que de Claro. repente es como, ojo, que por lo cotidiano no significa que no esté mal, ¿no? Pero es verdad que El concepto ha desaparecido. que luego se criticó lo que es la terminología, ¿no? Porque al llamarle micro parecía que no tuvieran importancia. Y es un poco, entroncando con el programa de la semana pasada, hay violencias que por el hecho de que no sean muy de su magnitud, no sea la de Claro. un genocidio, no significa que no te estén jodiendo la vida. Y además, en el caso de lo que llamábamos micromachismos, al final como que sustentaban la base, ¿no? Estaban de alguna manera en la base del patriarcado. Entonces, mi opinión es que todas las conductas machistas, desde la más grave a la más mínima, tienen que ser erradicadas. Y ya está. Y ya está. Ya está, no, simplemente el término micromachismo ya no se utiliza mucho Claro. y ahora es machismo, simplemente. Y ya está. Vale. Clara nos dice que cosas que no, la gente que dice, por ejemplo, por Instagram, compartiendo la noticia de turno que está compartiendo todo el mundo, no digo mi opinión porque me encierran. Es que tal cual, yo antes lo he dicho un poco de broma. ¿Pero de qué noticia? De la que sea. La gente que dice, no digo mi opinión Ah, vale. porque me encierran, cuando lo que pasa es que no tenían opinión. Claro, o sí que la tienes, pero no sabes argumentarla muy bien, entonces dices Ya. eso y ya está. A mí me pone un poco nervioso. A mí también. Es un poco como decir, Twitter explota después de las declaraciones de no sé qué. Pero Es aparte, no digo lo que opine porque me cierran la cuenta. No eres tan importante. No eres tan importante. A nadie o sea, puedes decir la mayor barbaridad que se te ocurra, Da igual, que no va a pasar no pasa nada. absolutamente. Luego Pau, nuestra Pau, alicantina maravillosa y batería de ese grupazo que es Horizon, dice, la gente que pretende que los camareros eduquen a sus hijos mientras se están poniendo finos a cubatas. Cariño, no cojas eso, que la chica te va a decir algo. Díselo tú, borracho, vale. que si le prestas a tu hijo la mitad de atención que le prestas a beber, le ahorrarías el psicólogo y dejarías en paz al personal, que bastante tiene con estar currando puteado cuando todo el mundo está de fiesta. Bueno, esto es incontestable, creo. 10-10. Es increíble. Y sí,
sí que pasa, a mí me pasa muy pocas veces cuando he grabado y tal, pero sí te utilizan a los profesionales Sí. que hay por rondando, para qué va a pensar este señor de ti. Y eso yo, ¿qué Me voy a pensar yo cojones? de ti, que eres un padre negligente y una persona de mierda. A hostias, lo reviento. A mí se me también cantando, ¿eh? Deja en paz a la chica, que si no te van a reñir. Ya, deja al niño en paz. Díselo tú, dile, no De molestes acá, a los profesionales. No hagas esto porque no se hace. Punto. Y añade Pau, también me tiene súper indignada lo normalizado que tienen los tíos rascarse los cojones o acomodarse los calzoncillos en público. Sí. Luego se te mete a ti la braga un poco en el culo y a ver cómo haces para acomodártela. Ya. Totalmente. Esto y escupir. Estoy a escupir, sí, sí. Nos tocamos mucho los genitales, eso es totalmente cierto. Y escupís mucho. O sea, a mí lo de que los tíos escupan por la calle tranquilamente. ¡Oye! Dices, qué asco. No se hace esto. No se hace. Y luego añade. Y trigger warning, esta es dura. A ver. Cuando no puedes tener hijos y te dicen, tienes que relajarte. Yo conozco una pareja que se fueron de vacaciones, ella se relajó y se quedó embarazada. No, mi ciela, se fueron a hacerse una fecundación in vitro. Pero por no sufrir tu pena y tu condescendencia se inventaron lo de las vacaciones. Porque que sepas que una persona que no puede ser madre no se relaja nunca. Y menos si le dices que se tiene que relajar. Hay mujeres que están intentando ser madres y no lo están consiguiendo, Claro. y es verdad que la gente te dice, el consejo es relajarte. Como si vale, tú muy bien, pudieras sí, 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 relajarte. sí. Y lo que ha dicho de, la gente se va de vacaciones y se queda embarazada. No, la gente a veces está yendo a hacerse un tratamiento, una fecundación in vitro, lo que sea, y lo está encubriendo para no tener a todo el mundo encima y Claro. estar aún más nerviosa. Claro. Esto es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Me he encontrado el portal lleno de invitados a una boda y 2 de ellos estaban discutiendo sobre dónde colocar la traca. ¿En mitad de la carretera o en el césped que hay delante del portal? No, es que en la carretera se pueden incendiar los coches, o es que en el césped se pueden incendiar los árboles. Y yo, como tercera opción, he dicho, ¿y si no tiráis la traca? Porque ¿y los animales qué? Yo vivo en un primero. Me suena la traca dentro de casa. Tengo perro y gato y por suerte están acostumbrados. O sea, por ellos no es. Pero hay otros que sé que lo pasan mal. Peña que se casa. ¿Hasta cuándo hay que seguir con esa tradición de mierda? Que además, un apunte, si tiráis la traca en el césped, eso luego nadie lo limpia. Se queda toda la mierda en la tierra y se absorbe. Yo sí sé. Anita, gracias por esa declamación. Total, va, stop traca. Yo sí sé dónde se puede tirar la traca, que es en su culo. En su recto. En su recto. La traca es Pesada. una cosa totalmente arcaica también, totalmente innecesaria. Ella habla de los animales, pero obviamente es muy molesto también para las personas. Es un ruido muy estridente. A mí me ha provocado dolores de oído porque trabajo en bodas, Claro. como ya he dicho más de una ocasión, y a veces he Pero estado aparte que es- peligrosamente cerca que de una traca. cuando, todo el mundo cuando tira una traca está todo el mundo esperando a que acabe. No se disfruta la traca en sí. Ya. Yo entiendo que la mascleta, bueno, vale, tal, no sé qué. Que no, que stop traca ya. Basta. Yo he visto un incendio, de hecho, provocado por una traca de boda. Dios mío, qué horror, ¿no? Sí, sí, sí. Y se fueron, ¿eh? Todo el mundo se piró y eso estaba incendiado. Bueno, pues mi declamación va contra estas personas a las que se ve siempre felices, que aparentemente no les molesta nada y que te miran cuando te quejas como, ay, pero no importa, no te lo tomes así. Cuando lo que realmente hay detrás de la mayoría de estas personas es que son unos putos egoístas y que toda su mierda que van dejando caer nos va cayendo encima a otros que somos a los que encima nos llaman quejicas. Y aparte de esto, que os amo, sois los mejores. Qué guay. Muchas gracias, Cristina, por esta declamación, que tienes toda la razón del mundo. O sea, esta gente es muy pesada y hay que quejarse. Hay que quejarse. O sea, yo ahora soy una persona feliz, como dije la semana Bueno, pasada. pero sigue pero siendo la crítico. la queja tiene que seguir existiendo. O sea, lo que no vale es esta actitud de tapar lo malo bajo la alfombra y sonrisa. No, hay que estar bien. Sí, porque además pero la gente... si no estás bien, dilo. La gente Hay está decirlo. que va de... Ah, es que no hay que quejarse. Ellos se benefician Claro. de todas las cosas que se han obtenido gracias a la queja. Total. O sea, la queja es necesaria, la queja es vida. La queja es el motor de la sociedad. Quéjense, gente. Luego Tobal dice... Mi queja es la gente que dice que no cree en política, como si la política fuera Jesucristo o el terraplanismo. Esto, de hecho, creo que ya lo hemos hablado y es muy interesante, porque esta gente que dice que no cree en la política, es que tú no Ya. puedes, es como decir, no, es que yo no creo en el, Ya. creo en el oxígeno. Sí, sí. Es muy absurdo. Es que no puedes no creer en la política. Es muy triste. Creo que la política es parte responsable de que se opine así de la política.
Pero obviamente la política lo es todo. Pero Y la gente es que no es sabe hasta diferente. qué- Tú puedes no creer en el sistema político, puedes no creer en los políticos. Aunque ya también hemos hablado que la gente que dice que son todos los políticos iguales, en fin, red flag. Es un Pero poco el decir que mismo no crees movimiento, en sí. la política existe. Y la política, aunque obviamente sea una creación cultural humana, es inherente a la humanidad. O sea, en todas las Totalmente. sociedades existe la política. Yo me acuerdo la asignatura de antropología política, que de hecho son 2 asignaturas, que te da esa idea de que en todas las sociedades existe la política, porque la política no es el PSOE y el PP. No, claro. O sea, la política es cómo Cómo nos organizamos, cómo cómo las nos organizamos, sociedades sí. nos organizamos y cómo repartimos el poder. Claro. Y cómo nos relacionamos con respecto al poder. Y también es cómo aplicamos ese poder para mejorar o empeorar nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, no se puede no creer en la política. Este chico es muy listo. Muy listo, sí. Luego, también, y Rubensio nos dice, esto es muy de nicho, pero los médicos que escriben fatal las recetas, terroristas caligráficos. Es verdad que sigue pasando esto, ¿eh? Que escriben mal. Claro, como Sí. yo creo que ya es como una imposición de, o sea, si eres médico y tienes buena letra, Sí. te fuerzas a empeorarla. Vale. Sí, no sé qué lógica encierra. Lo que pasa es que ya no hay recetas, ¿no? Porque a mí ya las cosas como Ya que te van lo en la piden, SIP. Sí, claro. va todo, y eso se va a perder. Sí, O es sea, verdad, se va a perder. Igual vuelven a escribir bien, ya como ya han recuperado movimiento en su muñeca, ya pueden escribir bien. Surfer Calavera XL dice, la gente que se presenta y al darte la mano te la secuestra y aprieta en exceso. Golpe de remo para ellos. Bueno, Sí, es verdad que el apretón de manos hay que establecer como una presión justa. Ni mucha ni poca. claro, y además yo creo que la gracia está, o sea, un apretón de manos te dice te da un montón de información. Sí. Porque además, gracias al apretón de manos, tú estás comunicándote con la otra persona. Sí. Tú mides la fuerza que te está dando y tú sabes la que le estás dando tú Claro. a esa persona. Y entre los dos encontráis un punto medio. Claro. Cuando alguien está desoyendo totalmente en los dos sentidos, es decir, hay gente que te da la mano blandita, que da mucho asco, Claro. y hay gente que te revienta la mano por yo que sé qué tipo de Ya. traumas tendrá, que intenta demostrarte no sé qué, porque Ya. eso es de intentar demostrarte cualquier Algo, mierda. sí. Y es rollo, no, en la mano se trata de hacer un intercambio y yo me doy la mano normal con todo el mundo, excepto con esas personas concretas que no sé qué cojones les pasa. Vale. Intercambiad, gente. A ver, tenemos a Laura. Marcos, tío, que se me ha ocurrido una cosa para el todo mal. Lo que pasa es que estoy en la calle y no puedo ponerlo y movidas de estas. Pero es que estaba pensando en que la gente no deja tranquila a los viejos. O sea, la gente está muy pesada con los viejos. Si ven a dos viejos besándose, ¡ay, mira el amor! Si ven a dos viejos existir, es como, joder, míralo, ya me gustaría a mí llegar a esa edad. Como, por favor, ¿podéis dejar a los viejos ser viejos y de romantizar sus movidas? O sea, ya está bien, dejar a los putos viejos. Totalmente de acuerdo. Increíble, Laura. Sí. Increíble. Increíble. La queremos muchísimo porque es que tal cual. Yo siempre he odiado la romantización de envejecer juntos. Todo lo que eso siempre ha ocultado, ¿no? O sea, como uno ningunea obviamente los matrimonios que simplemente han seguido, no por amor y tal. Porque no estaba legalizado el divorcio, Claro, cariño. Porque no estaba legalizado el divorcio. O porque las Y como- mujeres no podían trabajar y dependían económicamente del desgraciado ese. O otra cosa que odio muchísimo, que es muy parecida, es eso, lo que dice Laura. En cuanto alguien consigue grabar con el móvil, que por cierto, dejad de grabar a los demás, dejad de grabarles, dejad Sí. de grabar a los demás. Pero cuando graban a dos ancianos paseando juntos por la mano y dicen, esto es el verdadero amor. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué cojones sabes? Ya, es horrible, es horrible. En fin. Tenemos otra también de Laura. Hola chiquis, pues mirad, es que estoy hartísima. Estoy harta de los señores que se quitan la camiseta para escalar en los rocódromos. ¿Por qué tenemos que soportar a los 4 payasos que huelen a aulario de instituto y que llenan de sudor las presas y las colchonetas? Pavos, si me estáis escuchando, una cosa, que nos importa una mierda vuestros cuerpos, en serio, a nadie le importa, no queremos verlos, tapaos por favor. Y de hecho,
estoy pensando que creo que voy a quemar el local con todos vosotros dentro. Así os lo digo. Bueno, en fin, no sé si esto es una declamación o una amenaza. En fin, que os quiero mucho, un besito. Una amenaza, claramente. Muy bienvenida, toda la razón. Esto pasa en todas partes, obviamente. Un señor siempre puede quitarse la camiseta en cualquier momento. Hay algo que pasa, obviamente. Suele pasar con los tíos que pueden tener buen físico. En CrossFit yo lo veo. Los únicos que se quitan la camiseta son los que están más claro, mazados. hombre, porque para eso van. ¿Por qué? O sea, bueno, porque todos lo sabemos por qué. Muy pesados. Muy pesados. Bueno, la siguiente declamación no vamos a ponerla porque dura 5 minutos con 40, o sea, vale. Aquí se ha batido un récord. Y tampoco vamos a decir su nombre porque ella nos lo ha pedido así, pero es una oyente nuestra que nos comunica, y esto es importante que lo sepáis, que la empresa Sclum, que nosotros hemos adorado tanto, pues resulta que es un poco regular con sus trabajadores. Vaya por Dios. Para sorpresa de nadie, esto está pasando. Cancelados, Sclum. Dejamos aquí esta información. Gracias por tomarte el tiempo de mandarnos con tanto detalle, pero bueno, es que 5 minutos 40 no lo podemos poner, pero nos gusta que nuestros oyentes nos informen de todo esto, así que Cancelados, muchísimas gracias. No decimos tu nombre para no comprometer tu intimidad, pero gracias. Y ya la última declamación con la que cerramos este especial. Venga. Nuestro queridísimo Joel. Hola, Caris. Vengo con 3 declamaciones cortitas. La primera es un poco esto que habló ya Marcos de que ahora buscas en Google y la búsqueda es basura. Y es como una cosa que está repitiéndose por todas partes. Está en Amazon, está en Facebook, está en Google, está en Reddit, está en Twitter. Que es como que al principio empiezan siendo como buenas para los usuarios, luego abusan de los usuarios para hacer las cosas mejor para las empresas que colaboran con ellos, y luego también abusan de esas empresas para sacar pasta de todo lo que puedan, ¿no? Y al final el producto es basura. Siempre. Y no sé qué hacer con esto y es terrible. Luego, lo segundo que tengo que decir es que, por el amor de Dios, la gente, 2 euros cuesta suscribirse al Patreon. Por favor, suscribiros al Patreon. Joder, que no cuesta nada. Y la última, que en realidad da un poco igual cuando la digas, es que le jodan a Ryanair. Puto Ryanair, te odio Ryanair. Y a vosotros os quiero mucho. Un besito. Bueno, qué fantasía. Qué maravilla. De verdad es que es la mejor manera de acabar este programa. Muy bien. Obviamente, fuck Ryanair. Gracias por lo de los Patreons. Y bueno, y lo que ha dicho al principio, Total. que es lo de... Que Google ya no es lo que era. Que Google y nada, lo que él dice, que Amazon también es rollo, cómo se ha deformado todo tanto, el algoritmo y su puta madre, al final hemos perdido todos y se ha convertido todo en una máquina de fango donde no encontramos lo que queremos. Porque Internet podría ser maravilloso. Sí, solía serlo. Nosotros hemos visto, seremos muy boomers, pero nosotros hemos visto el buen Internet, el Internet donde encontrabas lo que buscabas. Sí. Y ahora tienes que desbrozar de una forma insoportable. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. 6ª temporada de Todo Mal. Chavales, chavalas, chavalis. Sentidos orgullosos, 6 años. La niña bonita. Los 6 años, los 2 patitos. Los 2 patitos. 6 años. De verdad, gracias por esta temporada, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo me pongo muy contenta cuando alguien me dice que escucha Todo Mal. Me pasa a veces en entornos, porque claro, nosotros seguimos sin saber quién es toda esa gente que está ahí. Hay algunos que obviamente ya son como de la familia, que lo sabemos porque hay mucha comunicación, pero porfa, comunicaos con nosotros, mandadnos emails, mensajes al Instagram, comentarios en Patreon, en YouTube, donde queráis, en iVoox. Comunicaos porque nos da mucha felicidad saber que estáis ahí. Somos un podcast pequeño, siempre lo decimos, pero es verdad que cada vez somos una comunidad más grande, más guay, y da mucho gustito saber que estáis ahí. Nos vamos, volveremos en no sabemos cuándo, septiembre, octubre quizás. Cuando estemos recuperados. Cuando estemos ready. Necesitamos, este cerebro necesita Porque tengo descansar. que decir que, además me lo ha dicho mucha gente, que no hay podcast con temporadas tan largas como la nuestra. O sea, generamos una cantidad... Muchísimo contenido. Somos creadores este de verano, les que seáis nuevos por aquí, tenéis 6 temporadas para escucharnos, no en Spotify, porque Spotify las va borrando, pero en YouTube y en iVoox. Eso habría que mirarlo. En iVoox, que es una aplicación que es una aplicación de podcast básicamente, podéis encontrar, o sea, podéis darle al play ahora, llegará septiembre y todavía estaremos sonando. O sea, tenemos una cantidad de horas, está muy guay, y así también nos conocéis más y mejor. Shangri-La.
directo. 6 de julio. Acabamos la temporada ahí, no se va a grabar, eso es solo para la gente que acuda, que tiene muchas sorpresas para la gente que haya venido a los últimos directos. Pues bueno, se encontraron no un mal programa, pero sí se encontraron un programa canónico, es decir, un programa en directo, un podcast en directo, pero vamos a intentar que este sea algo más, con más sorpresas. Vamos, así que venid, tenéis las entradas en movintickets.com, comprad las entradas porque va a molar mucho. Además tenemos ganas de veros, de pasar el sábado con vosotros, vamos a estar a gustito. Shangri-La es un sitio muy guay, las entradas, el aforo es limitado, así que si vais a venir, compradlas ya, que luego pasa lo que pasa y podéis adquirir nuestras tazas, que las podéis ver aquí los del Patreon en vídeo. Las camisetas y alguna chapa que nos queda. Alguna chapa de temporadas anteriores. Qué bueno, que eso puede ser arqueología en algún futuro. Totalmente, los verdaderos todomales tenéis que tener todo. Y nos vamos con una canción de Bala, que es esta banda gallega maravillosa, estas dos mujeres increíbles. El tema se llama Todo Muy Mal, parece que nos lo hayan escrito a nosotros. Y se parece bastante. A nuestra sintonía, así que nos vamos y... la temporada que viene más y o peor. Haz así. Patreon.com/todo mal. Dadnos vuestro dinero, aunque sea verano. Tenemos que pagarnos las horchatas y los poliflases. Vale.